Acá estamos con Matías Frontini, ¿Cómo va? que es un compañero. Hay un otro grupo de trabajo detrás de todo esto. Bueno, es tu profesión, lo que es la psicología deportiva. Nuestro proyecto trata justamente de eso, es interiorizar a las personas, ¿no? De qué se trata esto. Entendemos que un deportista pasa también por diferentes estados de ánimo, eh, quizá también el estrés, quizá también la demanda que exige, ¿no? Para una persona que dentro del deporte, aún más en alta competitividad, el hecho de poder dar lo mejor, ¿sí? Y lleva un trabajo no solamente de lo físico, sino también de lo mental, ¿no? Son dos factores dentro del organismo de una persona en la cual se complementan justamente para eso, para poder dar lo mejor. Y el deportista forma parte de la comunidad, forma parte de ese grupo de personas que también llevan a cabo ciertas funciones o ciertas, bueno, en este caso deportes, ¿no? Y uno hace lo posible para demostrar lo que puede hacer, ¿no? Pero también hay momentos en el cual no llega a dar la talla en la que quieren experimentar o la que quieren demostrar, y ahí también hay un rol fundamental también en lo que es la salud mental. Primero que nada queremos conocerte, primero que nada queremos que te presentes y que nos cuentes primero cómo entraste a esto, a este mundo de la psicología deportiva, y que nos cuentes un poco más a ver de qué se trata, ya desde el punto de vista profesional. Dale, como no, encantadoramente. Yo hace más o menos casi 20 años que soy psicólogo. Gran parte de mi trayectoria la hice en un área ajena a la psicología deportiva, siempre trabajé en adicciones, pero yo siempre fui deportista de joven, de hecho soy más deportista que psicólogo deportivo en realidad, y no hace unos 3 años más o menos, un poco más, en un momento de cambio personal, redefiní el diseño de mi carrera y ahí unifiqué, digamos, mi amor por el deporte, por un lado, y la práctica de la psicología deportiva. Empecé a hacer formación, yo tengo una diplomatura en la Universidad Austral de Buenos Aires en psicología deportiva. Tenía todo un bagaje por aficionado al deporte, digamos, y por psicólogo a la vez, que ya me vinculaba a una lectura de lo que es el aspecto mental de la disciplina deportiva, casi te diría intuitivamente, y a partir de ese momento empecé a adquirir la otra pata, que es la experiencia profesional en el trabajo con deportistas. La psicología deportiva, bueno, por ahí podríamos hablar después un poquito cómo viene, cómo se desarrolla, es una subdisciplina relativamente joven dentro de la psicología. Si bien existen estudios y ya consideraciones de tipo psicológicas en deportistas, casi te diría a principios del siglo XX, es hacia los años 80 cuando, entre comillas, explota la psicología deportiva, porque empiezan a pasar cosas que es lo que en general caracterizan las especialidades psicológicas, que es cuando empieza a haber más publicaciones bibliográficas, que es cuando empieza a haber congresos a nivel internacional, se forman las primeras asociaciones de psicología deportiva a nivel internacional, todo eso le va dando un respaldo y constituye a la psicología deportiva como una subdisciplina ya en sí misma, digamos, ¿no? De los años 80, 90, esta parte, bueno, ha tenido una expansión muy significativa. A mi entender, va a ser una de las áreas de la psicología a futuro que más auge, psicólogos trabajando en eso va a tener, por distintos motivos. Uno de ellos es que, ya me termino de presentar, uno de ellos es que es el deporte hoy en día termina constituyendo una industria y termina constituyendo un área de la existencia humana de tal envergadura que empieza a requerir cada vez más respuestas a las preguntas que los deportistas se hacen, ¿no? A la hora de desarrollar su disciplina, su destreza. La hiperespecialización deportiva, o sea, el alto rendimiento pasó a ser hiper alto rendimiento y luego pasó a ser hiper recontra alto rendimiento. Entonces eso hace que los aspectos técnicos, físicos y tácticos, que son un poco las áreas del deporte, hayan sido llevadas a los niveles ya de límite humano. Entonces el deportista de alto rendimiento entiende que es en el aspecto mental donde hoy radica la diferencia de milésimas en la natación, del penal errado o no en la final del mundial y del tiro de tres, digamos, ¿no? En un suplementario de un playoff, digamos. Ahí está el factor diferencial. Entonces,
hace que el mundo del deporte vaya virando hacia la psicología deportiva y a lo que esta tiene para decir de una manera más interesada, digamos, ¿no? Con mayor convicción, que haya más inversión, que haya más inclusión del psicólogo deportivo. Hoy en día prácticamente no hay, diría yo, digamos, ni club de primera línea, ni equipos de NBA, ni nada que no tengan alguna suerte de consultoría o acompañamiento de esta índole. Entonces, bueno, todo eso hace que, a mi entender, hoy la psicología deportiva sea de las grandes áreas de desarrollo, digamos, ¿no? En la psicología en general. Y en el caso mío, yo empecé a trabajar no hace tanto, 3, 4 años, pero como yo tenía mucha experiencia como psicólogo, mi inserción fue muy natural y muy fácil dentro del campo de la psicología deportiva, y he desarrollado experiencias con deportistas, casi todos, con aspiraciones profesionales, algunos de elite, otros en transición hacia la elite, pero dentro del campo profesional juvenil. Pero la psicología deportiva no solo le interesa acompañar al deportista de alto rendimiento, le interesa acompañar al deportista en general. Vos vas a jugar al papi con tus amigos de la secundaria, 2 veces por semana. No haces nada bien en realidad, no haces el acondicionamiento físico, estás pensando en el asado y en la birra del tercer tiempo. Tal cual en la realidad. Pero el problema que vos tenés, Fernando, es que una vez a la semana me termino puteando con alguien y me voy antes del turno. Bien, entonces vos tenés un factor psicológico que está condicionando no tu rendimiento, porque vos no sos de alto rendimiento, tu disfrute del desarrollo de la disciplina interfiere con eso. Tu objetivo es juntarte, pasarla bien, hacer un deporte, y tenés una característica psicológica que interfiere con eso. Y ese es un motivo de consulta válido para un psicólogo deportivo, siendo vos un tipo del montón, entre comillas, que juega el papi, ¿no? Y labura de metalúrgico, no sé, por decirte cualquier cosa. Entonces hay que entender que la psicología deportiva por ahí se piensa para el alto rendimiento, donde obviamente se desarrolla fuertemente, pero también se piensa para mejorar el bienestar de las personas que desarrollan una práctica deportiva. Yo soy atleta, soy maratonista. Siempre corrí, desde hace 20 años que corro. He corrido muchas medias maratones, tengo 47 años, por primera vez en mi vida se me alinearon los planetas para poder preparar un 42 por primera vez en mi vida, que lo estoy proyectando para el año que viene. Yo voy a necesitar algún tipo de acompañamiento psicológico, siendo un atleta amateur, que no voy a nada, no voy a tiempo, no voy a nada, voy a completar, pero en una prueba de mucha resistencia y mucha exigencia física, como es un maratón, para cualquier persona prácticamente, alguna que otra herramienta psicológica tenés que tener. Entonces hay otro ejemplo claro de que personas que no viven del deporte, que no van a ir a buscar marcas ni van a estar en la conversación de los atletas de elite, pero igual van a necesitar un backup mental para afrontar una prueba de ese tipo. Igual, bueno, hablar de 42 kilómetros ya te ubica en un lugar de alta exigencia, digamos, ¿no? Pero sigue siendo amateur, quiero decir, no es profesional. ¿Y qué busca la psicología deportiva reforzar en estos casos, ya sea para un jugador de élite o, como vos decís, para capaz un amateur o algo? ¿Qué es lo que buscas reforzar cuando trabajas a una persona? Mira, ahí entramos en un terreno de bastante complejidad, porque en realidad la psicología deportiva no es que interviene de manera homogénea con todos los atletas, ¿no? Vos lo que tenés que hacer es, en general, yo he tenido atletas, te decía, juveniles, ahí el trabajo es distinto, atletas consagrados, de elite, ahí el trabajo es otro. En general, lo que se hace en una primera aproximación es hacer una suerte de evaluación del atleta para identificar fortalezas y debilidades que él tiene en lo mental. Hay una premisa que tenemos que entender que por ahí va a aclarar el panorama. Hoy se entiende que en el deporte hay una suerte de una torta de 4 elementos, ¿no? Un 4-25%, que es lo físico, lo técnico, lo táctico y lo mental. Yo tengo más experiencia trabajando en tenis, así que me va a ser más fácil por ahí entrar por ese lado. Para un tenista lo técnico es la incorporación de habilidades prematuras, porque los chicos con 8, 9, 10 años ya están ensayando la técnica del golpe, y eso lo van adquiriendo con naturalidad y lo van corrigiendo y puliendo a lo largo del tiempo, de manera tal que un tenista de 15, 16 años con proyección profesional, que ya está en un circuito juvenil, es un tipo que técnicamente ya está en un 80-85%. Obviamente ya siempre va a ir puliendo, incorporando, pero es un tipo que desde lo técnico, el gesto técnico del tipo, ya está correcto. O sea, el drive es el drive bien hecho,
recorre el brazo, termina arriba, impacta en la mitad, o sea, es difícil que desde lo técnico esté todavía en veremos en ese sentido. Desde lo táctico van a ir aprendiendo el tenista cada vez más a leer el partido, a entender qué es lo que le pide el rival en cada momento, a manejar los tiempos del partido, a saber cuándo hay que cerrar un punto, cuándo hay que tener un diálogo largo con el rival. Esas son consideraciones que te la va dando un poco la experiencia y la comprensión del juego. No tiene que ver con lo técnico, ¿no? Los golpes ya están automatizados, al tipo le salen naturales, no los piensa. Lo táctico sí lo tiene que pensar, pues es algo que tiene que resolver en cada partido. Lo físico, profe, fisio, nutri, o sea, está todo también bastante desarrollado, y ahí aparece lo mental, que en general es lo que viene siempre más de atrás corriendo, porque históricamente se entendió que lo mental era algo como que se autodesarrollaba, es decir, la regulación emocional, la motivación, el control de la ansiedad, el control del diálogo interno, el uso de visualizaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de esos aspectos si quieren, pero son cosas que se suponía que el deportista o se las acercaba el coach así como intuitivamente, sumándole cositas, pero nunca se pensaba que lo mental debía tener un trabajo sistemático y sostenido en el tiempo como lo había tenido el aspecto técnico, estratégico, físico. Bien, entonces la idea acá es hacerle entender al deportista que las habilidades psicológicas, que forman parte de su aptitud mental a la hora de competir, se desarrollan y se entrenan igual que se entrena el drive, el revés o el saque. Se hace de manera sistemática, se hace durante la práctica, ¿sí? Se consolida en la práctica y luego se traslada a la competencia. ¿Qué es eso que se entrena y se traslada? Bueno, las denominadas habilidades psicológicas, que van a variar de acuerdo a cada deportista. Va a haber deportistas que tienen una aptitud natural de fortaleza mental, ¿sí? Y de competitividad. Va a haber deportistas que son más inestables mentalmente hablando, entonces vos tenés que reforzarlos más para que tengan una regularidad en la concentración, en la focalización, en la fortaleza mental. Va a haber deportistas cuyo problema es que pierden concentración y pierden el foco a lo largo del partido. Va a haber otros que tienen una relación muy negativa consigo mismo, entonces son muy duros e hiperexigentes, y ante la primera de cambio que fallaron se me vienen abajo porque se quedan colgados del error y tienen mucho autodiálogo negativo. Lo hiciste para el orto, otra vez fallás, en los momentos difíciles no apareces. Eso es muy usual en los deportistas. Va a haber otros deportistas que se desregulan emocionalmente, se enojan rápido, ¿sí? No controlan la emoción. Un deportista, va a haber deportistas que tienen una activación fisiológica muy alta, en tenis se dice se pasan de rosca, entonces están tan activos, tan hiperconcentrados, como es de motricidad fina el tenis, que esa pelota que tenés 2 centímetros para que entre o salga, si no están en su punto justo de tensión muscular, se pasan, digamos, ¿no? Tampoco. Y el contraejemplo, ¿cuál sería? El deportista que arriba está la activación y abajo está como la relajación. El deportista que entra frío y desconcentrado, que no se activó. Entonces, los primeros 2 games lo pasa por arriba, viste que se dice, no entró en partido, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuántos equipos de fútbol, cuando vos haces la estadística, ves que tienen tantos goles recibidos antes de los 10 minutos del primer tiempo? Ese es un indicador que te da la pauta de cómo entra mentalmente el equipo, cómo entra la activación, por ejemplo. Claro, vos sabés que se me vino a la mente la final de Roland Garros, de Alcaraz contra Sinner. ¿Puede ser un ejemplo? El tenis es un deporte aparte desde lo mental, al igual que el golf. Son probablemente los 2 deportes donde ese mental no es tanto el 25%, para mí es muchísimo más. El tenis en realidad es un deporte muy cruel, porque es un deporte muy cambiante. Entonces, yo trabajé con un tenista de elite, un top 40 ATP, un tenista español, un tiempo, y me sirvió mucho para aprender a mí también, ¿no? De lo que es el deporte de ese nivel. Ahí, por ejemplo, ves, hay un elemento adicional que vos no tenés con los deportistas, que no son figuras públicas. Cuando vos tenés un deportista con el que trabajás, que es una figura pública, tenés todo un capítulo adicional que es la exposición del deportista a redes y un montón de cosas que hoy en día es otro capítulo de la psicología deportiva. Es cómo cuidar al deportista de la sobreexposición, su imagen y cuánto de él entrega, digamos, a la industria, ¿viste? Entonces a lo que voy es, el tenis es un deporte para perdedores, porque la mayoría de los tenistas pierden.
muy pocos ganan. Federer en su historia ganó un poco más de la mitad de los puntos que jugó, estadísticamente hablando, y es probablemente uno de los más grandes. Entonces, el tenista pierde, queda afuera, llega a la final, que es un torneazo, pero pierde en la final y perdió, no ganó, ¿entendés? Es muy cruel. Arrancan 128 y gana 1 en el tenis. Entonces es un deporte como muy, muy cruel en ese sentido. Entonces la exigencia y el estrés propio del tenis es muy distinto. Y acá se ve bien, en esta final que vos mencionabas, un partido increíble, pero suele pasar, muy cambiante, donde vos tenés uno muy arriba dominando el juego y en un game al otro lo tenés muy abajo y no le sale una. Entonces, la regularidad en el tenis es lo más difícil de conseguir, que es que un tipo tenga consistencia a lo largo del partido. Después puede perder igual, pero el tema es que el tipo tenga consistencia y no tenga altibajos abruptos en su autoconfianza, por ejemplo, ¿sí? O en el grado de motivación con el que está jugando. El tenis es un ejemplo aparte y es un deporte muy, muy loco, es un deporte individual. Bueno, los deportes se dividen, saben ustedes, entre deportes individuales y equipos, cerrados o abiertos. Hay deportes que tienen bajo grado de incertidumbre, por ejemplo, tiro al blanco con fusil, digamos, ¿no? Esos son de deportes olímpicos que tienen bajo grado de incertidumbre porque el tipo sabe exactamente todo lo que tiene que hacer y no hay variables que se le muevan, excepto cuestiones muy sutiles. Y tenés deportes de alta incertidumbre, como el fútbol o el básquet, donde vos tenés un rival que te cambia todo el tiempo las reglas de juego y tenés que ir adaptando todo el tiempo. El tenis también es incertidumbre alta, ¿viste? La esgrima es de incertidumbre media, por ejemplo. No hay tanta variación de variables en los movimientos, y a pesar de ser un deporte de adversario, ¿no? Y después vos tenés el deporte por un lado y el ejercicio físico por el otro. El deporte se caracteriza porque hay cierta reglamentación, hay ciertas reglas de juego. El ejercicio físico, como el levantamiento de pesas o también de alguna manera el running, es más del lado de ejercicio físico. En el running hay pocas reglas, no puedes cortar camino, pero después vos podés caminar, correr más lento, correr más rápido. Sí, es básicamente la repetición de un ejercicio físico con una finalidad única, que es llegar a la meta. En algunos casos bajar los tiempos, pero no necesariamente. Entonces hay como una gran división ahí entre deporte y ejercicio físico, ¿bien? En general lo que se hace cuando uno arranca a acompañar a un deportista es hacer una evaluación que se puede hacer con entrevistas, se pueden administrar técnicas, ¿sí? Para medir el grado de ansiedad que el tipo maneja, se entrevista al entorno, coach, familiares, hay muchas variables que hacen a un deportista profesional, el rol de su familia, el equipo con el que trabaja, cuáles son sus expectativas dentro de la disciplina, para qué está este equipo está para salir campeón, este equipo está para no descender, este equipo está para mantener la categoría, son distintos objetivos que se pueden ir trazando. Ahí hablamos ya de otra área muy distinta que son los juegos de equipo, que le suman más elementos de complejidad, porque ahí tenés liderazgo, comunicación, cohesión grupal, son todos conceptos que se trabajan de manera específica en grupos, que en los deportes individuales no lo tenemos, digamos, ¿no? Pero no hay un elemento como específico que yo te diga, bueno, se trabaja o se suele trabajar esto. Depende de cada caso. Hay una premisa que se habla en la psicología deportiva que se dice, cada deportista en cada disciplina, en cada competencia. O sea, cada deportista es un mundo distinto, en cada disciplina es un mundo distinto y en cada competencia dentro de esa disciplina es un mundo distinto. No es una Copa América, que una Libertadores, que un Mundial para un jugador, no es lo mismo fútbol que tenis y no es lo mismo cada jugador con sus características idiosincráticas dentro de cada disciplina, ¿no? ¿Y hay algún momento en puntual que vos digas, un momento de la vida que es algo muy complicado capaz trabajar a la persona porque está distraída, porque está, no sé, que me van a hacer un nene, que voy a jugar una final y estoy nervioso, que hay algún momento puntual así que vos digas, esto es muy... te complica un poco el laburo de cómo trabajar, cómo mantenerlo centrado, cómo mantenerlo firme al paciente, ¿no? Al deportista, sí, mirá, el deportista antes que nada es una persona. Y la idea de la psicología deportiva es incrementar el bienestar de la persona, no desatender ese aspecto, que es de salud mental, y apuntar a mejorar el rendimiento del deportista. Serían como los dos elementos. Pero la prioridad siempre es el bienestar personal, porque vos no podés trabajar, a pesar de que se hace, para incrementar el rendimiento deportivo en detrimento del bienestar o de la salud mental de la persona.
que eso se ha hecho mucho. En tenis, por ejemplo, en juveniles, se trabaja mucho la tolerancia a la frustración, que es algo que el tenista tiene que tener muy desarrollado, por esto que te decía, pues va a perder, va a perder, va a perder. Entonces, desde muy chicos se los exponen a situaciones de estrés, se inocula estrés en el deportista, en situaciones armadas, en entrenamiento, para que se frustre, se frustre, se frustre. No sé, hay ejercicios de viene mal a entrenar, ¿no? Tiene 15, 16 años, está en una etapa además delicada de su desarrollo, viene mal a entrenar, el coach lo pone a hacer un ejercicio de precisión donde él tiene que poner la pelota en the drive, en el cuadrante del metro cuadrado que está en el costado de la cancha. Tiene que alcanzar 10 pelotas. Si va a la séptima, vuelve a cero de nuevo. Son todos juegos de exigencia mental que lo que hacen es mejorar la técnica, obviamente, para la precisión del golpe, pero también meterlo en frustración al pibe y ver hasta dónde llega. Entonces, ¿cuál es el límite? Hay cuestiones hasta éticas para discutir ahí. ¿Cuál es el límite de llevar un pibe al borde de su tolerancia? Porque eso le va a servir después el día de mañana en su fortaleza mental. Le pasa de todo a un deportista. Un deportista tiene novia, tiene contador, tiene una economía personal, ni hablar de si son tipos que están expuestos públicamente. Yo hablo del tenis, que es lo que más conozco, están todo el año viajando, no pasan mucho tiempo en casa, pueden tener un hijo chiquito y no lo ven tan seguido, vida de hotel, presión por los puntos, presión por los premios, sponsor, te metes en una red social, gente que te putea y ni te conoce, en fin, todo eso tiene que asimilar y filtrar al deportista para que cuando después entra a competir a la cancha, el tipo mentalmente esté limpio para competir. Pero si a vos se te pasa el colectivo y ya estás enroscado, imagínate todo ese conjunto de cosas que recae sobre el deportista, y un poco la intervención del terapeuta, del psicólogo deportivo, también apunta a generar las condiciones para que el deportista tenga estrategias de autocuidado en este sentido. Recién mencionabas a Alcaraz, hay un documental muy piola para ver de él, a mi manera creo que se llama, que está en Netflix, donde Alcaraz es un caso atípico porque él tiene una forma de hacer las cosas que se va a Ibiza, está con la familia, juega al golf, hace un montón de cosas que todo el tiempo lo sacan del ámbito del tenis para que solo entre al tenis cuando tenga que entrenar o jugar, pero que no esté 24 horas en el tenis, porque eso le va a romper la cabeza. Entonces el tipo ha desarrollado toda una estrategia personal donde sigue viviendo la misma vida del pibe que es, de 18 a 20 años, a excepción de que es el número uno, pero como que no está tan conectado con eso. Y no está tan mal rumbeado, a mi entender y en mi experiencia, en esto de poder encararlo por ahí, porque sí o sí el deportista necesita tener puntos de enclave que lo saquen de la enorme presión que significa ser un tipo profesional, que vive de eso, y ni hablar si es una figura pública, ¿viste? Pues ya es un... Entonces, el deporte no siempre es salud. El deporte, cuando está desarrollado de una manera profesional, forma parte de una industria, sos parte de un circuito, hay exigencias, la prensa te va a buscar cuando ganás, después no existís porque estás lesionado y hace un año que estás parado y nadie te pregunta mucho. En el tenis tenemos muchísimos casos de problemas de salud mental que ahora están saliendo a la luz, con los que los tenistas han convivido en silencio históricamente. Por suerte ahora se está cambiando, hay mucha más visibilidad y se empieza a entender que los tenistas son personas y que tienen vulnerabilidades y que en un momento pueden quebrar. Pero todo incide, Matías. Un deportista que tiene una discusión con la novia 2 días antes de jugar no va a tener exactamente el mismo rendimiento que si no lo hubiera tenido. Entonces, ¿cómo intervenís vos ahí? ¿Le decís que tiene que dejar a la novia? De ninguna manera, es un tema personal del tipo. Pero sí le haces ver que esas interacciones personales van a incidir en su grado de concentración y en su grado de motivación probablemente a la hora de competir. Entonces, construís acuerdos con él para decirle, che, mirá, competencia importante, nada va a resolver tu matrimonio en este momento. Por ahí vamos a acomodar esto para en un momento donde vos no tengas al otro día una competencia importante y poder ayudarlo a que el tipo también tenga un mayor grado de dominio sobre las variables personales que le rodean, ¿sí? Siempre que sea posible, ¿me explico? Hicimos mucho énfasis en el tema del tenis, pero hablando ya siendo un poco más abarcativos en la disciplina del deporte, con el correr del tiempo, las décadas, ¿crees que cada vez son más los deportistas que acuden al tratamiento o al trato dentro de su salud mental? Sí, sin ninguna duda. Sí. Primero porque cambió una percepción
que el deportista tiene sobre el psicólogo. El psicólogo deportivo no existía en la cabeza del deportista. El kinesiólogo siempre existió, el nutricionista de un tiempo a esta parte también, el fisio, todos existieron como actores que me van a ayudar. El psicólogo no aparecía. Hay una entrevista, no sé, una declaración de Cabezón Ruggeri que dice que en un momento no sé en qué plantel estaba él y se acercó desde la dirigencia una persona que era psicólogo deportivo y nada, en el vestuario, ¿viste? Nosotros estamos locos, no entiendo, ¿para qué viene acá, digamos? No hay una conexión entre el rol del psicólogo deportivo y el incremento del rendimiento. Está bien, el Cabezón pertenece a una generación, los 80, digamos, donde todavía, imagínate, la psicología deportiva recién estaba empezando. Claro, los 90 empezó a desarrollar, el 2000... El Dibu Martínez se come 2 goles en el primer partido del Mundial pasado, su primera declaración es llamé al psicólogo. Ahí en el mundillo de la psicología deportiva se suele decir que con esa declaración el Dibu Martínez hizo más que el Colegio de Psicólogos en 20 años para visibilizar, digamos, el rol del psicólogo en el alto rendimiento, porque es un tipo que todo el tiempo le van a hacer una entrevista y dice, ¿qué le dirías a un arquero que recién está empezando? Que se consiga un psicólogo. Y eso es un aporte muy fuerte de un deportista, figura mundial, a la psicología deportiva, validándola y diciendo, a mí me sirve, yo soy un top, ¿entendés? Entonces, hoy en día, los planteles, en el caso de Argentina, por ejemplo, hay una asociación, se llama ABDA, de Psicología del Deporte en Argentina. River es un club muy fuerte, tiene un departamento de psicología deportiva, River es un club muy fuerte en este sentido. Hay otros clubes de primera, lo mismo, en el caso del vóley, en el caso del básquet ya hay, digamos. Y también a mí me llegan deportistas que están en la etapa de progresión, informativas, que tienen 15, 16 años, pero ya tienen una proyección profesional y ya hoy están trabajando con el psicólogo deportivo por temas personales y también por rendimiento e incorporación de habilidades psicológicas. Entonces, generacionalmente ya va a haber una camada de deportistas que van a dominar la escena del deporte mundial de acá por ahí 10, 15 años, para cuales el psicólogo va a ser algo absolutamente natural y va a estar dentro del equipo de trabajo como cualquier otro profesional. Claro, y ha cambiado todo ahora gracias a esto, los deportistas más de élites, el Dibu, no sé si algún otro de los grosos se ha pronunciado al respecto, pero ha cambiado todo, no solo en el deporte, sino que a nivel general gracias a... Acá vos ves tu ídolo y te dice, che, mirá, yo mejoré gracias a un psicólogo, ayuda a romper un poco ese tabú de la psicología, de la salud mental que había antes. Sí, sin duda. Ese tabú en realidad se viene rompiendo ya desde antes, por fuera de la psicología deportiva, porque la verdad es que hoy la gente asiste a psicoterapia, ¿no? Ya no existen un poco estas creencias de asociar la psicoterapia con la locura, exclusivamente no, pero en el mundo del deporte hay un valor agregado que es que no tiene que ver solo con que vos podés tratar aspectos personales que el deporte te genera, dilemas, tensiones, ¿no? Sino que vos podés mejorar tu rendimiento y vos podés prevenir lesiones con un psicólogo deportivo, por ejemplo. Entonces, eso también capta el interés de los clubes, porque un jugador lesionado es plata perdida. Las lesiones tienen que ver en parte también con el estrés que el deportista sufre, además de la alimentación, el descanso y la forma de entrenamiento. Son muchas variables que inciden, pero hay un factor importante de lesiones, sobre todo cuando son crónicas y son musculares, desgarros y este tipo de cosas, que se vinculan con el grado de estrés y tensión que maneja el deportista. Entonces, el deportista y los clubes no son tontos y empiezan a usar todos los recursos que tienen para optimizar su rendimiento. Una declaración de Di María, a mí me la comentaron, yo no la escuché, pero si me la comentaron seguro que existió, de que él hizo como una consideración de sus lesiones reiterativas antes de las grandes finales, que fue en Copa América, fue en Mundial de Brasil, si no recuerdo, venía siendo la figura, y no sé si en semis se lesiona, y como una cuestión de no bancar la presión y de la lesión como una forma de responder, digamos, ¿no?, a una presión excesiva para el deportista, donde todo está puesto en él, viene siendo la figura, dependemos de vos, se rompe, ¿viste? Y creo que él hizo alguna declaración en este sentido en su momento, como diciendo, bueno, yo ahora entiendo que también la lesión es una forma de escapar y de evitar esa enorme presión que yo tenía en ese momento, que cuando se destraba, que fue en la Copa América de Brasil, no se lesiona, va a la final, es figura, lo mismo le pasa en el Mundial. Es paradójico eso, ¿viste? Es decir, cambió la alimentación, cambió el entrenamiento, no cambió nada del tipo, ¿viste?
y se lesionaba recurrentemente en las instancias predefinitivas. Entonces, eso los clubes lo consideran mucho, se trabaja mucho en prevención de lesiones desde sobre todo brindarles al deportista lugares de comodidad, ¿viste? Y no sacarlos de ese foco de estrés permanente en el que están. Fútbol es una locura porque, bueno, hay mucho circo alrededor y no es lo mismo ser un figura de vóley que figura de fútbol, ¿viste? Pero se trabaja mucho en ese sentido también. Pero no, hoy se incorpora mucho porque se entiende que es una herramienta que le va a traer muchas posibilidades y va a potenciar mucho al deportista, ¿viste? Para el psicólogo deportivo, hoy en día, siente una frustración el hecho de no poder o haber usado todas las herramientas habidas y por haber ante un deportista que presenta depresión, cuando la ansiedad o el estrés ya ha superado al deportista y se encuentra en una etapa grave dentro de su salud mental. Recordemos el caso de Robert Enke, el arquero de Alemania, del caso de Morro García en Godoy Cruz, ya cuando la depresión supera al deportista, ¿qué siente el psicólogo deportivo que está cerca de ese deportista? A ver, ahí no sé cómo, en los otros casos, digamos, lo que ha existido mucho, caso Hugo Torresani también, ¿no? El suicidio en el deporte es todo un tema. Pibes de inferiores. Aldo Civi, no sé si no hubo un caso hace un tiempo, o por ahí estoy, pero sí, por ejemplo, me acuerdo de este jugador de San Lorenzo, joven, Mirko Saric. Hay Mirko Saric es un caso distinto porque en esa época todavía no había, fíjate que, y de hecho, Ruggeri, de nuevo, Cabezón, cuenta una anécdota de que hablando con Mirko Saric, no sé si era técnico de él, le expresa, viste, Mirko, yo, viste, no tengo... No le encontraba sentido a la vida. No le encuentro sentido, me siento muy mal, claro, síntomas de depresión. Claro. Obviamente el sentido común, que tanto daño hace, es, pero mirá, vas a jugar en primera, tenés las minas que quieras, todo lo que no tenés que decir un depresivo, ¿viste? Pero son dos temas distintos por ahí. Una cosa es las tensiones y frustraciones propias del rendimiento deportivo, donde no estamos hablando de un diagnóstico psicopatológico, sino estamos hablando de alguien que por el mismo hecho de desarrollar una disciplina tiene que lidiar con algunas ansiedades y tensiones, y otra cosa es ya un cuadro clínico diagnosticado, trastorno de ansiedad, una depresión, que se trata como se trata cualquier tipo de psicopatología, más allá de que sea deportista o no, y ahí va a tener un psiquiatra y habrá que compensar esa situación, digamos, ¿no? Si un psicólogo detecta que hay síntomas de un cuadro clínico que van más allá de lo deportivo, como en el caso de Mirko Saric, digamos, ¿no? Ahí tiene que sobrevenir una derivación, tiene que sobrevenir la conexión con algún servicio de salud mental que le dé una mano. De hecho, el psicólogo deportivo por ahí se abre de esa situación, porque el psicólogo deportivo está orientado más a ayudarlo en su rendimiento, y al ser un tema ya más personal, puede inclusive derivar un psicólogo clínico, ¿no? Lo que sí tiene que haber, y por ahí esto engancha la pregunta también, es que, sobre todo en los clubes y en inferiores de los clubes, servicios de salud mental que acompañen a los jóvenes futbolistas en el desarrollo, porque primero están en una etapa de mayor vulnerabilidad, en general todos tienen 14, 15, 16 años, ¿viste? Y segundo, que también los cuiden de un poco la maquinaria y la industria del fútbol. Vos, ¿cuántos pibes están en inferiores? ¿Cuántos van a llegar? ¿Cuántos van a desarrollarse profesionalmente? ¿Cuántos van a quedar en el camino laburando de otra cosa y contando que podrían haber sido Messi pero no lo fueron? La mayoría probablemente. Entonces, cómo los clubes protegen la salud mental de sus jugadores también cuando estos no pueden encontrar lo que fueron a buscar, porque nosotros vemos que juegan 600 tipos, no sé, profesionalmente, pero ¿sabés cuántos hay tratando de llegar ahí? Son mucho más los que no lo van a conseguir, en realidad. Entonces también hay que pensar en la salud mental de esos y tener programas, ¿viste? Es muy importante la educación en el futbolista de inferiores, que piensen alternativas. Un deportista que desarrolla áreas de interés más allá de la disciplina que ejecuta es muy importante, porque si tu única identidad es que sos jugador de fútbol, vos te rompiste el ligamento o te llegó el retiro prematuro, ¿qué te quedó? ¿Qué sos? Futbolista, ¿entendés? Bueno, empezá a pensar en otros intereses, muchos se reconvierten, se redefinen. Es muy importante que los chicos que están muy centrados en el tema del fútbol completen su escolaridad, tengan esa salida potencial a futuro de poder hacer otra cosa
más o menos pensada, lo mismo con el retiro, ¿viste? Es todo un tema para trabajar con los deportistas. La psicología deportiva acompaña los procesos de retiro de la práctica profesional y lo hace desde la definición de algunas cosas que tienen que estar presentes, ¿viste? Sobre todo esto, ¿no? Que haya otros, que la única identidad no sea la del deportista profesional, porque eso no va a durar. Se jubilan a los 30 y pico, imagínate. Claro, me suena de haber visto en Alemania, no sabría decirte qué club, me suena Unión Berlín, que habían armado un programa justamente para esos casos de chico de 16, 17 años que no llega al primer equipo, que no está para seguir, y lo ayudan a seguir con, ya sea con la universidad, con otros temas que seguir estudio, justamente para no sufrir esta pérdida de decir, che, perdí fútbol, ya perdí identidad. Claro, totalmente. Son casos Totalmente, hay que promoverlo eso. ¿Y hay algún caso que hayas llegado a tener de que vos digas, a este tipo ya no lo puedo trabajar más, ya sea porque... Un caso específico. Claro, como que digas, ya sea que llegué a un límite de decir, este tipo ya mentalmente está perfecto, ya está muy firme, o por lo contrario, que se te vaya para otro lado y digas... Claro. Mira, es difícil, primero no existe ese de este tipo llegó a su techo, porque la habilidad la psicológica mental es trabajable, como Messi sigue practicando tiro libre, ¿viste? Entonces eso te da la pauta de que no hay techo, sobre todo en la alta competencia. En general, uno lo que hace es trabajar diseñando un plan a lo largo del tiempo que está orientado a objetivos, ¿bien? Porque en definitiva vos podrías seguir trabajando al infinito como un deportista, ¿no? Inclusive hasta acompañarlo en su retiro, ponele. Claro. Pero la posibilidad de establecer objetivos es más conveniente porque más o menos te permite definir el grado de avance que la intervención ha tenido. No sé, yo estuve trabajando con una tenista extranjera de unos 20 años que está en el circuito WTA, ahí, 500 del mundo, ponele. Los objetivos se orientan en ese caso con ella me acuerdo, la autorregulación emocional durante el partido. Entonces, ella podía tener momentos de mucha euforia, de sentirse muy bien, del famoso flow deportivo, de sentir que le fluían, que los golpes le salían, y acto seguido tener un momento como opuesto emocionalmente hablando, autodiálogo negativo a tope, viste, lo estás haciendo horrible, y obviamente la ejecución, el gesto técnico se va a ver afectado por eso. El objetivo que nosotros teníamos en ese momento era ya que pudiera tener una mayor regularidad a lo largo de los partidos, independientemente de que ganara o perdiera. El resultado no es lo más importante, siempre lo más importante. Vos podés tener objetivos que están más allá del resultado. Un tenista puede perder 6-2, 6-2, pero mantuvo una regularidad emocional a lo largo del partido y desde ese punto de vista el objetivo es positivo, más allá de que lo cagaron a palos, ¿bien? Claro. Entonces, hay que deslindar esas dos cosas, ¿viste? En ese caso puntual me acuerdo que trabajábamos con eso y ahí hay que ver muchas variables. Si es joven, una deportista joven, el rol de los padres, que es todo un capítulo aparte, ¿no? Si existe presión familiar o no, si la validan, si hay una expectativa de resultados desde el punto de vista familiar, que eso nunca es del todo conveniente, la relación con el entrenador, la autopercepción que el deportista tiene sobre su grado de dominio. Ahí hay una cuestión clave en la fortaleza mental, que son aquellos deportistas que pueden ganar o perder, pero que confían que lo que van a hacer es lo mejor que pueden hacer. O sea, nunca desconfían de sí mismos. Saben que pueden perder, pero porque lo va a ganar el otro, no porque lo van a perder ellos. Entonces, tienen esa mentalidad los tipos. Por ejemplo, un caso para mí muy fuerte en este sentido es Nadal, un tipo mentalmente muy, muy fuerte que nunca dejaba de competir y que siempre confiaba en sus recursos. Eso es una característica súper positiva que se entrena, es verdad. Ahí hay características que son naturales, que algunos deportistas tienen, y después un techo, que es, vamos a decir, la máxima expresión que el tipo puede generar en ese aspecto. Ese es desde lo que tiene tipo natural y su techo, tener la entrenabilidad, digamos, ¿no? Cuánto vos lo podés subir al tipo en ese sentido. Hay tipos que ya nacen con un piso que es muy cercano al techo. Para mí el ejemplo claro es Lionel.
Vos tenés un tipo que es de personalidad introvertida, nunca fue al psicólogo, nunca va a ir, no ha tenido, según entiendo yo, el desarrollo de un entrenamiento de habilidades psicológicas, pero si vos lo pones, entonces, si yo lo evalúo a Messi, el tipo es 10 sobre 10, porque todo lo esperable que tiene que tener desde lo mental un tipo lo tiene. Se banca la presión, aparece en los momentos difíciles, nunca le demuestra frustración a sus compañeros, siempre pide la pelota y es protagonista. Le pega la patada, nunca se calienta. Nunca tuviste una amarilla o una expulsión por hablar de más. Ahora está un poquito más picante de grande, pero después, en su primera etapa, era un ejemplo de fortaleza mental. Es decir, ¿de dónde lo sacó? Nada, con la misma naturalidad que regatea, que no se lo enseñó a nadie, lo trajo. Lo que pasa es que hay uno en 5.000 deportistas. Los otros 4.999 tienen que ir entrenándolo a poco para llevarlo a un nivel más o menos competitivo. ¿Me seguís con esto? Sí. Sí, no sabíamos lo de que Lionel no tenía llegada, o sea, en la cuestión psicológica dentro de su rutina deportiva. Han sido sus declaraciones, en realidad. Él ha dicho, le han preguntado alguna que otra vez, y él ha dicho, yo nunca fui con un psicólogo, yo soy de hablar mis cosas con mi familia, ¿viste? Eso que vemos del tipo, ahí radica su fortaleza también, porque es un tipo que tiene una simpleza, ¿viste? No lo tenés que, si yo lo tengo como paciente o como atleta a Messi, ya hizo todos los deberes, porque no lo tenés que cuidar del entorno estresante que puede haber alrededor de él, es un tipo que muy refugiado en su familia, encontró la vuelta, viste, siendo una hiper mega estrella, muy disciplinado, vive para el fútbol, o sea, hace todo lo que tiene que hacer un tipo para llevar el rendimiento mental al máximo, viste. Aparte, otra cosa, la capacidad que tiene para poner límites en otros aspectos de su entorno, que hasta se hace público. Me acuerdo en el caso de cuando Argentina cae con Chile en 2016, en la Copa América Centenario. Venía de perder ya en 2015, venía de perder la final con Alemania en el Mundial, y había sido cuestionado, no sé, obviamente casi todo el equipo, pero como dijiste vos, es la cara visible, por ejemplo, de la selección argentina. Había presentado la renuncia, al tiempo había hablado él de manera particular, había manifestado que era muy difícil ser él, sin dejar de ser humilde, sin dejar de lado los estribos, no por querer ser más o por aumentar los egos, pero había manifestado que era muy difícil estar en el lugar que él estaba por la cantidad de consumo, sobre todo mediático, que recibía él, ¿no? Te quería consultar algo. ¿Tenés Instagram? ¿Tenés alguna página? ¿Algo donde te pueda seguir la gente? No sé cómo te No, manejas de esa manera. soy un outsider, yo no tengo redes, no tengo nada. Pero en este momento justo estoy trabajando en un proyecto para abrirme un canal de difusión de la psicología deportiva, que lo tengo en preproducción, digamos. Así que cuando lo tenga y lo lance, te mando un enlace, Fernando, y te lo comparto para que lo difundas. Perfecto. Estoy justamente en eso. Para empezar a trabajar, la idea es tomar historias del deporte, pequeñas historias del deporte que interesen, que sean anécdotas piola, y a partir de ahí desarrollar algunos conceptos de psicología deportiva para el público en general, porque insisto, la psicología deportiva le puede ayudar a los que juegan veterano en Camet, como le puede ayudar a un tenista top 10. Entonces, eso es lo que hay que un poco también tratar de difundir, ¿viste? La vas a pasar mejor y vas a incrementar tu rendimiento. Todos tenemos un profesional adentro. Cuando hacemos algo, lo hacemos con ganas, digamos. Entonces, a ese profesional de alma que tenés, también le puede ayudar, viste, la psicología deportiva. Ya tenés nombre decidido, todo, a eso ya. Hay nombre, hay logo, hay un espíritu ahí más o menos de qué va a ir el canal. Bueno, lo tiraremos al océano de la red a ver si aporta algo y hay un feedback, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias una vez más. Muchísimas gracias, Leandro. Bueno, chicos, que les vaya excelente con el trabajo, che. Gracias. Ya te agradecemos y bueno, vamos a estar expectantes para acompañarte en este proyecto que también te ayudará mucho a seguir creciendo en este camino. Ojalá. Les dejo un fuerte abrazo. Gracias, Leandro.